Bienvenidos sean todos y todas. Vamos a dibujar, vamos a hablar de un personaje que causó mucha polémica. Gengis Khan, emperador mongol, el gran Khan. Ese era de por allá de las estepas de Mongolia, por allá en Asia. Eso es muy lejos. Es una historia más, un cuento así parchada, más culebrero. Obviamente con una base muy importante de lo que ocurrió. Entonces era Temujin, más conocido como Gengis Khan, nació en 1167 dicen unos, 62 dicen otros dicen que no nació, pero sí nació. Que hay que empezar a dar contexto de toda la historia de este gran personaje. Los pueblos de las estepas. Y ustedes se preguntan, perro, ¿qué es una estepa? Cuente que es una estepa. Las estepas son unos ecosistemas, en su mayoría son desérticos, están compuestos por una vegetación que no es muy alta, bajita, que los arbustos son así pequeñitos y no crecen demasiadas cosas. En las estepas de la Asia Central, que era donde se conforma la actual Mongolia hoy en día, que Mongolia es 3 veces lo que es, por ejemplo, España, y llegó a ser inclusive muchísimo más grande de lo que es ahora, porque el imperio mongol se explayó, perro, pero explayado, cosa que uno decía, pero ¿a dónde vas, imperio? Deja esa pero es que ¿qué querés? Todo el mundo, pues, y prácticamente sí querían todo el mundo. Entonces nada, en ese momento en las estepas estaban más de 32 tribus nómadas. Gengis Khan era hijo de un Khan. ¿De dónde viene la palabra Khan? Es como se llamaba al jefe de las tribus. Cada tribu tenía un Khan, un líder, un monstruo, que era el que le metía la vuelta, el que lideraba, el que decía, vamos a conquistar este terreno allá, ¿verdad? Qué berraca era eso. Entonces durante un rato largo, pasando en que tele, que tú, que pa, que ti, y había mucha enemistad entre todos. Una cosa que pasaba antes, por ejemplo, la mujer se usaba como una moneda. Prácticamente llegaban, la secuestraban y las violaban, las canjeaban, y así pasó durante mucho tiempo hasta que Gengis Khan después estableció unas normas donde cambió un poco eso. Entonces Yasuhei, que era el papá de Gengis, él tenía un enemigo que era de otra tribu y ellos se daban en la jeta. Entonces eran así, tú que taque. Una vez lo caza y en vez de matarlo, lo tiene pues en su tribu, pero después lo suelta. Pero él siempre pensó que era una persona como muy valiente y tenía muchas cosas que enseñarles. Y a pesar de que fueran enemigos y todo. Cuando nació Temujin, Yasuhei, que era el papá del Gengis Khan, decidió de ponerle nombre Temujin en honor a este contrincante. Te voy a hacer un enorme calioso. Yo tuve un hijo y le voy a poner Temujin como a vos. No, en serio, perro. Gengis Khan se llama Temujin en honor a un enemigo de su padre que se llama Yasuhei. Entonces eso siguió así, fue creciendo Gengis Khan. Durante todo este tiempo, China, que es un imperio que más adelante Gengis va a estar que yo haciéndole ojitos, hombre, que yo te conquisto. ¿Qué ves, crees que yo qué? Que yo no soy capaz de conquistar. ¿A que te conquisto? Por ahí de la muralla china. ¿A que no? Y él, ¿a que sí? Y los chinos, ¿que no? ¿A que sí? ¡Que no! Pero antes de que pasara todo eso, como todas las tribus nómadas estaban dándose en la jeta, entonces el imperio chino, no hay ningún huevo, que ellos, los chinos, mucho tiempo estuvieron ahí, inclusive financiando y ayudando a que muchas tribus cascaran a otras tribus nómadas. Claro, era importante, ellos sabían, donde nosotros no colaboremos para que se den en la jeta, si no se unen, perro, y nos vuelven chicuca. Entonces bueno, esto fue creciendo el Gengis. Papá tenía enemigos, varias tribus, hombre, una entre ellas eran los tártaros. Entonces papá de Gengis Khan, el papá de Temujin, no era así uña y mugre, ya veía panita, hombre, pues de los tártaros, no. Y una vez cuentan que lo invitaron, pues hay muchas versiones. Una vez iba pues Yasuhei, el papá de Temujin, iba pues en su caballito, vio el campamento tártaro y él dijo, los tártaros me son enemigos, pero igual saludemos a ver cómo es la web. Y se acercó y les dijo, ¿qué se dice los tártaros mi calidosito? Se habla López mi tártaro calidoso. Y que los tártaros lo miraron y le dijeron, ¿qué se dice Yasuhei, perro? A estación de caballo ahí, weón. Hágale pa' que arrime, tome agüita, papá. Y se sentó ahí en su roca, ¿sabes? Y entonces le dieron pues a tomar chorro, una bebida pues alcohólica que estaban tomando. Hasta lo que no sabía mi Yasuhei, perro, es que eso era licor adulterado, papá. Ay, mataron a Yasuhei, perro, lo envenenaron. ¿Qué pasó? Gran parte de la tribu se abrió, dijo, mataron al líder, entonces nosotros nos abrimos de acá. Entonces pille pues, la mamá de Temujin y Temujin empezaron a vagar de tribu en tribu, escondiéndose también porque pues obviamente no era pues muy sano quedar por ahí. Si los tártaros habían matado al papá, pues usted cree que no iban a matar al hijo. Pero desde muy niño pues, huyendo de una tribu enemiga, que escondió en la carreta de paja de una persona que andaba por ahí y que fue muy sigiloso, que los enemigos estaban corre en esos caballos. Cuando llegaron y vieron, pues mira, ese marica se había escondido en la carreta, agarraron eso a flechazos, pero nada, dicen
pues los que cuentan cuentos que Temujin cogió, le dieron en una pierna, pero que él le tocó aguantar la respiración y los quejidos y todo, porque él dijo, perro, donde yo me ponga aquí a hacer bulla, me matan. Tiempo después, huyendo también, Genghis llegó a una tribu, malherido, lo cuidaron, pero el Khan de esa tribu dijo, se ve que sabe cositas, y él se enamoró de la hija. Entonces se casó. Ya Genghis Khan, estando muy adolescente, él ya se las traía. Empezó a tener muchos enemigos. Habían muchas tribus nómadas que eran enemigas casi todas, no se habían unido. Que Genghis Khan, Temujin estaba ya matando y matando a muchos, y el suegro se azaró. En cualquier momento nos va a conquistar, huevón. Genghis Khan estaba en una de sus campañas, conquistando territorio, exterminando, cuando en esas se da cuenta que le secuestraron a la que era su esposa en ese momento. Y él como, ¿qué? Obviamente él fue y la recuperó. Cosa que cuentan que él cuando era pelado, cuando era niño, él tenía un parcerito. Pero cuando crecieron ya no eran tan amigos porque cada uno hacía parte de una tribu diferente. Dicen que este fue quien le secuestró a la Germa, a la esposa. ¿Y qué pasó? Es que ese huevón se enojó. Uy, fue los exterminó y la recuperó y no sé qué. Porque Genghis Khan se hizo como tan popular y empezó a tener adeptos y adeptos desde lo militar, pero también a crecer su tribu y que se fuese expandiendo porque él empezó a unirlas. Él dejó de pensar que lo que tenía que hacer era estar enemistado con las tribus. Tenía la idea de unir a todas las tribus nómadas, pero ¿cómo tenía esa idea? A través de la guerra. Pueblo que llegaba, pueblo que exterminaba. El ejército del Genghis eran unos jinetes y unos arqueros top de los top más top. Apenas llegaba el ejército del Genghis, decían, hágale mi papá, hagan las llaves. Se rendían. Y muchos se rendían y se unían al combo de él. O se une o se une. Que no tiene opción, que déjeme, yo lo pienso, que voy a ver si me uno. No, no, no. De lo primerito que hizo con su ejército fue decirles que no habría meritocracia. Decía, aquí no es rosca mi papá. Usted aquí demuestre que es monstruo, que tiene ideas y usted va creciendo. Que eso fue lo que hizo que ese imperio se empezara a crecer tanto, que les abrió la oportunidad a todos, que usted podía ser un aldeano y aún así tienen el mismo rango, usted se lo gana. Que eso no quería decir que él no era estricto. Él era muy, pero muy estricto y tenía una disciplina muy fuerte. Por ejemplo, pillen esto. Vea, vamos a conquistar un lugar. Y entonces apenas lo acabamos, empezamos a saquear por las riquezas y por todo lo que hay. No, hasta que yo no dé la orden de que empezamos a saquear y a coger todo lo que nos ganamos por la guerra. Si yo no doy la orden, no. Inclusive, él decía, se acabó todo y nos vamos y nos formamos. Y cuando estemos formados, ahí sí reorganizamos de nuevo para cogerlo todo. Por ejemplo, estamos perdiendo. ¿Qué pasa? Nos retiramos. Pero nos retiramos y no nos vamos a escondernos. No, nos volvemos y nos formamos. Porque desde ahí, otra vez, estando formados, podemos otra vez volver a contraatacar. Entonces, pille. Comenzando 1200, se hizo como toda una gran reunión de todos los Khan. Y decidieron nombrar un gran Khan. O sea, un líder. Una persona que los pudiera como direccionar y decir, caliosos, es para allá. Entonces lo nombraron Gran Khan. Que dicen que Genghis es como gran padre de todos los mares. Entonces Genghis por eso. Y Khan porque así era como se denominaba al duro, pues al monstruo más monstruo. Cuentan pues que ellos no eran muy buenos en asedio. O sea, ellos eran muy buenos de caer en la noche o cuando todo el mundo estaba mirando para otro lado y sí, uy, ¿qué pasó con mi tribu? Me la robó un Genghis Khan. Te vas bajando de tribu. Entonces pille pues, ya nos dimos cuenta que en asedio somos malitos. Tenemos que hacer algo. Empezaron a contratar de otros lugares. Llegaron árabes, llegaron persas, chinos que llegaron y le dijeron, perro, me inspiraste, me Genghis. Y que esto hizo que el imperio empezara a crecer más. Ya no eran solamente las estrategias militares que tenían en el campo de guerra, había muchísima más ingeniería, muchísimo más talento científico y todo. Entonces acá viene una parte importante. Cuando Genghis Khan llegó a ser el emperador, se armó unas leyes, eran los Yasasha, estipuló varias cosas, entre ellas las mujeres deberían de ser tratadas como iguales. La mujer debería dejar de ser una moneda de cambio, que ellas podían tener propiedad privada, que podían ser jefas de clan, inclusive entrar al ejército. Porque entonces él, en todo su territorio, dentro de las fronteras de su imperio mongol, él permitía que cualquier persona tuviese el credo que quisiese tener. Creo en esa roca, perro. Si usted cree en esa roca, crea en esa roca. Eso es su credo y usted es libre de pensar como quiera. Entonces, pille pues, parce, Temujin empezó a conquistar obviamente también territorio chino, pero no pudo con todos los territorios chinos. Pasó que en una de todas estas guerras iba cabalgando y en una de ellas se cayó el caballo, que quedó demasiado malherido y se murió. Muchos celebraron eso, mi caballo para aquí, caballo para allá, y eso le hicieron fiesta al caballo. ¿Qué caballo? El imperio que ya estaba estableciendo Genghis Khan ya como Khan no lleva sino como 20 y punta de años y ya se había expandido un montón. Genghis Khan cuando murió ya estaba llegando a los 70 años, pero cuando él muere
él les había dejado a sus guerreros una encomienda de que donde él lo llegasen a matar o él se llegase a morir por la razón que sea, lo tenían que esconder. Nadie podía saber dónde estaba. ¿En dónde? Ese es el gran misterio. Hasta el día de hoy no se sabe. Entonces pille cómo fue. Cogieron, encomendaron a unos soldados que construyeran una tumba, que cavaran un lugar y construyeran una tumba, y ahí enterraron a Gengis Khan. También dicen que no lo enterraron solo, que lo enterraron con muchísimos más tesoros, pero que también dicen que los que estaban ahí supervisando se mataron para que no hubiese ni el más mínimo rastro de dónde lo habían enterrado. Historias, hipótesis que han sacado, sí han sacado. Por ejemplo, una de ellas, cuando Temujin era adolescente y estaba huyendo de los enemigos, él hubo como una gran cueva donde él fue y se escondió, y ese lugar para él fue como muy sagrado y se lo dijo a mucha gente. Muchas hipótesis dicen que allá donde él debió haber estado. Entonces, ¿qué pasó como con todo este gran mito de Gengis Khan, de Temujin, el gran Khan? Entonces nada, gente, nos vemos, chao. Check the mic and make sure it sound right, boys.